Pero vamos a este tema que es muy interesante. Vamos a platicar con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos? Que ayer presentó una nueva herramienta de medición. Que a mí me encantan las herramientas de medición justamente para saber cómo vamos en todos los temas. Este se llama el Índice de Progreso Social 2025. Fue presentado ayer y vamos a platicar con ella al respecto. Sofía, ¿cómo estás? Pascal, qué gusto saludarte en esta mañana ya de 27 de noviembre. No puedo creer lo rápido que se nos fue el año, pero en efecto, presentamos la edición 2025 del Índice de Progreso Social, que ya tiene 7 ediciones consecutivas anuales, y lo que vamos midiendo es cómo evoluciona la calidad de vida a nivel estatal, pues sobre todo en las cosas que más afectan a la gente, ¿no? Tenemos casa, tenemos comida, tenemos suficiencia en seguridad, salud, educación. Y este año obviamente nos enfocamos pues en 4 cosas. Primero, en dar la buena noticia que sí, vamos avanzando, al igual que disminuyó la pobreza multidimensional en 13.4 millones de acuerdo a las estadísticas oficiales. Pues lo cierto es que el progreso social también se incrementó en 6.5 puntos sobre 100, pasando de 58.6 puntos en 2015 a 65 puntos sobre 100 en 2024. Sin embargo, quisiera llamar su atención, Pascal, tuyo y del auditorio, a que tenemos grandes diferencias, no solo regionales, sino también pues identificar a nivel estatal que las intervenciones no pueden ser iguales, porque por ejemplo tenemos a la cabeza de los estados que más incrementaron su calidad de vida entre 2015 y 2024 a los menos esperados. Número 1, Sinaloa, a pesar de que en los últimos 2 años es muy lamentable la situación de violencia que se concentra en Culiacán y en la zona metropolitana. Ujú. Número 2, Coahuila. Y número 3, Guerrero. Y me dirás, oye, qué sorpresa. Sí, pero lo cierto es que Sinaloa y Coahuila son situaciones atípicas que pasaron de posiciones por abajo del 12, de la posición 12 en el ranking de progreso social a estar ya en el top 7 de las entidades federativas de mayor calidad de vida por avances muy importantes, sobre todo en educación básica. Esto es importante porque la educación básica presentó un retroceso generalizado. Entonces, Coahuila y Sinaloa avances en educación, y sin embargo, pues en el caso de Sinaloa, muy lamentable, digamos que todo lo que avanzó en seguridad personal en la última década tuvo un retroceso prácticamente del 80% en el último año, solamente por el Ujú. incremento en los homicidios. ¿Cómo En se el puede caso explicar que Sinaloa haya avanzado en los otros rubros, dada la situación que viven los sinaloenses? Porque justamente el índice de progreso social mide más allá de simplemente lo inmediato, que sí es muy importante, la seguridad pública, mide otros indicadores. En el caso de Sinaloa, destaca, por ejemplo, el segundo lugar en acceso a conocimientos básicos, con un avance de 3 puntos en la última década. Es uno de los 4 estados que más mejoró en todos los rubros de educación. Es uno de los 3 estados que no perdió en el componente de salud y bienestar en la década, cosa que es raro porque, insisto, solo fueron 3 estados que no tuvieron pérdidas en el rubro. Y también en avance en educación superior. Entonces, digamos, esta fotografía que nos permite justamente contrastar. Y como te mencionaba, si bien en el rubro de seguridad personal, que incorpora variables como percepción de inseguridad, Ujú. homicidio, presencia de crimen organizado, violencia extrema, pues lo cierto es que el rubro que más pesó para retrotraer la posición de Sinaloa, pues es que ocupa la posición número 2 en el mayor incremento de homicidios en el último año. Ujú. Entonces, no es que sean mediciones univariadas, monolíticas, sino que pinta muy bien la complejidad de la fotografía de cada estado. En el caso de Colima, es todavía más extremo, porque tuvo un colapso en seguridad, está entre las 3 entidades con menor crecimiento en el índice de progreso social, a diferencia de Sinaloa, y retrocede del lugar 9 al lugar 13, a pesar de los avances en educación, justamente por el mayor decremento en el Ujú. componente de seguridad personal, donde pues no solamente es el mayor incremento en tasa por homicidios, no solamente es el mayor incremento en percepción de inseguridad, sino también el mayor incremento en crimen organizado. Entonces, creo que este tipo de radiografías nos ayudan a entender. Y realmente el tercer estado que quiero llamar la atención el día de hoy, Pascal, es Guerrero, porque Guerrero avanzó 8 puntos sobre 100, insisto, ocupando la tercera posición de mayor avance,
y sin embargo Guerrero en toda la serie de 2015 a 2024 ocupa la última posición en progreso social. ¿Qué nos dice eso? Pues que estamos avanzando, pero no a la velocidad que se necesita y que el rezago era enorme, pero que bueno, pues seguramente hay cosas que vale la pena destacar. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco son los estados que siempre están hasta el fondo de la distribución y bueno, pues obviamente no nos sorprende cuando volteamos a ver de qué carecen. Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por ejemplo, tienen una carencia en seguridad social de acuerdo a la medición de pobreza multidimensional del INEGI, que supera por 30 puntos la carencia a nivel nacional. Por ejemplo, en promedio, en el país tenemos 48% de carencia en seguridad social. El sureste mexicano está por arriba del 77%. En el caso de carencia en acceso a servicios de salud, el caso de Chiapas es casi el doble del promedio nacional, 60% de la población. Y en el caso del rezago educativo, también Chiapas, Oaxaca y Guerrero superan con creces el rezago al casi el doble, con más del 30% del rezago en la población, Pascal. Sofía, déjame hacer aquí una pausa y regresamos enseguida. Sofía, hay una serie de conclusiones que ustedes acompañaron la presentación de este índice. Me gustaría ver si podemos abordar las 6. Si nos apuramos, quizás sí. Por un lado, el primero es que el progreso social en México alcanza, pero de forma desigual y que hay dos Méxicos. Es correcto, a eso me refería cuando te decía que avanzamos, pero a una velocidad insuficiente. Y bueno, no estoy viniendo a dar una receta, llevamos prácticamente toda la historia reconociendo las diferencias regionales, pero justamente por eso el hablar a nivel estatal, tú me preguntabas, por ejemplo, de cómo estados con tanta violencia como Sinaloa podían estar tan alto en el ranking de progreso social. Bueno, te tengo un contraste. Yucatán está en la posición 11, apenas subió una posición a la posición 12 entre 2015 y 2024. Tiene la mejor posición en términos de homicidios y seguridad personal y aún así tuvo la mayor pérdida en acceso a conocimientos básicos, perdió 3 puntos en el componente de salud y bienestar en la última década. Y pues bueno, obviamente eso hace que las diferencias regionales importen muchísimo porque pues hemos hablado durante los últimos años, Pascal, tú y yo, y con otras organizaciones, como el lugar donde naces pareciera ser destino de la calidad de vida que tienes. Bueno, los problemas locales son distintos y así hay que abordarlos. Bueno, el segundo es la pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona. Muy importante porque la disminución en la pobreza multidimensional que mencionaba yo al principio de nuestra conversación tiene que ver con un incremento en el ingreso laboral. Importante el ingreso laboral, sin duda, 7 de cada 10 pesos de los hogares son del trabajo y sin embargo, pues no vemos que podamos solventar ni problemas de seguridad y ni problemas tampoco de calidad educativa ni salud. Claramente la calidad de la salud y la educación se pueden pues, mejorar a partir de un pago de educación privada, pero primero, estás excluyendo a todos quienes no tienen la solvencia y número 2, no hay gastos catastróficos en salud que te aguanten un gasto de bolsillo. Entonces, realmente estamos hablando de que falta infraestructura pública y desde ahí tendríamos que partir para que hubiera esta prosperidad compartida. Y hablando de salud, la crisis del sistema de salud, y esta es la conclusión número 3, está afectando directamente el progreso social. Es cierto y además muy correcto porque, como te mencionaba, tenemos retrocesos importantísimos en materia de salud. No estamos para nada considerando los rezagos que ello implica en la calidad de vida, pero también no estamos considerando que los hogares de menores ingresos, así como gastan más en comida que el promedio de los hogares, también gastan más en salud y la gente está optando por atenderse en mayor proporción en los consultorios privados que en el sistema público y una vez más excluyendo a todos aquellos que no pueden pagarlo. Ahora pasamos la cuarta conclusión. La educación básica está en su peor nivel en una década. Su peor nivel, Pascal, hemos escuchado a las autoridades de educación federal mencionar recientemente que es que tenemos menos hijos. No, a ver, la matriculación se mide en función de los niños que hay, cuántos de esos están yendo a la escuela y cuántos no, no de los que no nacieron. Entonces, ahí tenemos el peor registro en la última década de matriculación primaria, secundaria y preescolar, y con ello no solo estamos condenando su calidad de vida actual, estamos condenando la calidad de vida de las generaciones futuras, porque aunque hemos avanzado en educación profesionalizante, es decir, la educación que viene después de la secundaria, ciertamente estamos descuidando a las generaciones que aún no han concluido esta educación primaria y secundaria y de esa manera pues, estamos condenando efectos de largo plazo en términos de movilidad social y de calidad de vida.
El siguiente punto, la siguiente conclusión de la presentación del Índice de Progreso Social 2025 es la inseguridad sigue siendo uno de los principales frenos al bienestar. No, esto es brutal porque es algo como muy intuitivo. Vemos un deterioro en seguridad personal en 17 entidades federativas. La magnitud de las caídas, sobre todo en Colima y Guanajuato, es absolutamente alarmante. Pero bueno, pues vemos cómo las causas de esta violencia o los grupos más afectados por esta violencia son diferentes. Y pues obviamente estados como Guanajuato, que tienen la infraestructura, el dinamismo económico, la conexión a las cadenas de suministro globales en América del Norte, sigue sufriendo una profunda crisis de violencia sistémica que hay que atender desde un lugar distinto al de prácticamente cualquier otro estado de la República. Nos contaba ayer Lisa Sánchez que alrededor del 12% de los crímenes violentos, de los homicidios en concreto, de todo el país se concentran en Guanajuato en los últimos años. Y pues obviamente eso te habla de la urgencia de atender a Guanajuato con una medicina distinta a la del resto del país. Bueno, y el último punto, Sofía, es, y viene muy a cuento con una de las principales notas del día de hoy, que es la informalidad. La informalidad, por cierto, subió 400,000 empleos entre julio y septiembre, en el tercer trimestre. La conclusión es la informalidad sigue siendo un obstáculo estructural que limita ingresos, derechos y bienestar. Sobre todo, Pascal, cuando tú lees la primera plana de prácticamente muchos medios nacionales hoy, lo que ves es que hay 33 millones de personas que trabajan en un empleo informal. Muchas personas piensan, informal se equipara o a la gente que vende cosas en la calle o informal se equipara a todo lo ilegal fuera de la norma. Hay una serie de matices y yo llamaría la atención en concreto al sector informal, que es un grupo de personas dentro de la informalidad que tiene una característica muy particular, que es que trabaja en unidades económicas de subsistencia, donde trabaja es porque no tiene de otra, porque generalmente digamos, los bienes y materiales que utiliza para producir su actividad económica no son diferentes a los del hogar, y es gente que probablemente quisiera insertarse en otro lugar en el mercado laboral. Ciertamente el impacto que esto tiene en el progreso social es que es gente que tiene los menores ingresos promedio. Por supuesto, no es el caso del 100% de la gente, pero muy frecuentemente pues tampoco tienen los medios porque no tiene la seguridad social y por lo tanto no tiene acceso al servicio de salud de calidad y tampoco tiene la capacidad de mandar a los hijos a la escuela o de mudarse en caso de vivir en un entorno de violencia. Entonces, la calidad del empleo sí tiene un impacto directo en la calidad del progreso social y, por supuesto, a mayor productividad, pues mayor entorno de negocios bollante existe, y esto lo vemos a través del índice de progreso social, donde hay más pequeñas y medianas empresas, hay más progreso social porque son negocios productivos, viables y que tienen ganas de invertir y crecer, y mientras más micronegocios, que son estas unidades económicas de subsistencia en gran medida, pues menor es el progreso social. Entonces, la conclusión general del estudio, Pascal, y con esto termino, es necesitamos ineludiblemente mayor crecimiento económico, y ese crecimiento económico se logra a través de incrementar la productividad, que viene por un lado con capacitación, con habilidades, con inversión, pero por otro lado con condiciones estructurales como es mayor competencia económica, acceso al crédito y ciertamente reglas que sean útiles para que los negocios puedan crecer y no tengan incentivos a quedarse chiquitos. Sí. Y bueno, nada que no pueda pasar por la extorsión, porque 15% de los negocios que son víctimas de un delito dejan de invertir ese mismo año. Entonces, importante todos estos rubros para la calidad de vida, Pascal. Bueno, pues ahí está. ¿Dónde encontramos el Índice de Progreso Social en su edición 2025, Sofía? Mira, en todas nuestras redes sociales, @México Cómo Vamos, o en la página mexicocomobamos.mx, y nuevamente muy agradecida por abrirnos el espacio para este tema que de pronto pareciera no ser coyuntural, pero que sí es un tema que hay que atender con urgencia. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Gracias, Sofía. Vamos a una pausa.